Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que dice así. Un cable de acero es usado para detener un cuerpo que cuelga según se muestra en la figura. Inicialmente el cable está a 100 grados Celsius, teniendo una longitud de 120 centímetros. Luego el cable es enfriado a 30 grados Celsius y se encoge para llegar a la posición indicada por la línea punteada. Encontrar la altura que sube el cuerpo cuando el cable es enfriado. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura pues que ya lo vamos a retomar. No sin antes recordar que estamos en el tema de dilataciones térmicas o expansiones térmicas, en este caso expansión térmica lineal. Ahí tenemos el cable que está ahí dibujado de un color más oscuro. El cable inicialmente dice el ejercicio que está a 100 grados Celsius. Está sosteniendo un objeto colgante y que ese cable está hecho de acero. Me da el ejercicio el coeficiente de expansión lineal del acero, que es igual a 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Me dice este ejercicio que en esa figura inicialmente está a una temperatura de 100 grados Celsius y que, ¿verdad?, su longitud en ese estado es de 120 centímetros. Ahí tenemos en la figura pues que solamente se ha etiquetado ahí solamente la mitad del cable, es decir, 60 por 220, solamente una parte de la cual vamos a trabajar. La temperatura final en este caso me dice el problema que se enfría el cable a 30 grados Celsius y me pide que encontremos ese delta H, o es decir, ¿verdad?, la porción o la distancia con que el cable se encoge cuando llega a la línea punteada. Bueno, entonces tenemos esta figura de un cable que tiene 120 centímetros de longitud, solamente está acotado a la mitad y tenemos esa información que nos da la figura. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que inicialmente ese cable está a 100 grados Celsius, es decir, está justamente como se observa en la figura, a 100 grados Celsius. ¿Qué va a pasar cuando es enfriado ese cable? Bueno, se va a ir encogiendo hasta una posición donde me dice el ejercicio que su temperatura final es de 30 grados Celsius. Tenemos que encontrar, ¿verdad?, cuál es su longitud final, ¿verdad?, para poder encontrar lo que me dice el ejercicio y determinar la altura que se encoge el cable junto con el objeto que está colgando. Ahí tenemos la temperatura final, la temperatura inicial y la figura pues que inicialmente nos da el ejercicio del cable de 120 centímetros de longitud, pero repito, solo está acotado a la mitad porque esa es la parte que vamos a trabajar porque es simétrico. La temperatura inicial de 100 grados Celsius, la temperatura final que es 30 grados Celsius y lo que me pide el ejercicio que encontremos, ¿verdad?, la altura de la diferencia que hay entre el cable que estaba a 100 grados Celsius y el cable que ahora está a 30 grados Celsius. Es decir, esa altura delta H que la figura me está representando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a encontrar la longitud final que tiene el cable. Conocemos la longitud inicial, que es 120 centímetros. Conocemos la temperatura inicial, 100 grados Celsius. Conocemos la temperatura final, 30 grados Celsius. Conocemos el coeficiente de expansión lineal, en este caso del cable. Y con esta expresión vamos a calcular la longitud final que tiene el cable. En este caso, pues, verá la longitud final cuando su temperatura es de 30 grados Celsius. Con esta expresión, longitud final es igual a longitud inicial, factor de 1 más alfa del acero por delta T. Vamos a encontrar la longitud final que tiene ese cable de acero. Al sustituir me quedaría que la longitud final que tiene ese cable va a ser igual a la longitud inicial, 120 centímetros, factor de 1 más el coeficiente de expansión lineal del acero, 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1,
por el delta T o el cambio de temperatura que ha sufrido el cable. Temperatura final menos la inicial. La final son 30 grados Celsius menos la inicial 100 grados Celsius. Al utilizar la calculadora y esperando que no se equivoque uno, el resultado que me va a dar va a ser igual a 119.91 centímetros, la longitud final que tiene ese cable cuando se ha enfriado de 100 grados Celsius a 30 grados Celsius. Entonces se ha encogido, en este caso, 119.91 centímetros. Entonces vamos a dividir esta longitud final entre 2 para tener este pedazo que estamos marcando con el puntero, porque es la parte que nos va a servir. Si lo dividimos entre 2, 119.91 centímetros entre 2 nos va a dar que la longitud final de ese pedazo que lo vamos a ocupar va a ser igual a 59.96 centímetros, que es lo que tenemos acá acotado. Pero por 2 tendríamos todo la longitud final del cable a 30 grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para encontrar delta H? Vamos a trabajar estos dos triángulos que se nos forman ahí, tanto del cable a 100 grados Celsius como del cable a 30 grados Celsius. Vamos a trabajar estos dos triángulos que nos representa la figura. El triángulo interno, pero compuesto por 26 centímetros de lado, hipotenusa de 59.96 centímetros, y tendríamos que hallar este lado por, ¿verdad?, Pitágoras. Vamos a trabajar ese triángulo y también vamos a trabajar el triángulo mayor compuesto por el cateto de 26 centímetros, la hipotenusa de 60 centímetros, y vamos a encontrar toda esta altura que tenemos aquí para que por último, restando, ¿verdad?, la altura que tiene esa figura, ¿verdad?, que representa pues la mitad de ese triángulo, vamos a encontrar por diferencia delta H. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar los dos lados que nos hace falta de esos dos triángulos. En primer lugar, el triángulo formado por este cateto que es de 26, la hipotenusa del cable a 100 grados Celsius que es 60, y vamos a encontrar este lado, es decir, toda esta altura que tiene esa figura que nosotros estamos trabajando, que es un triángulo rectángulo. Entonces, conozco la hipotenusa, conozco un cateto, voy a encontrar la longitud del otro cateto por Pitágoras, y también vamos a trabajar el otro triángulo que se nos forma ahí, que sería el de lado 26 centímetros, el de hipotenusa, que sería esta longitud de 59.96 centímetros que tenemos aquí, y este cateto que sería la altura B, la vamos a encontrar por Pitágoras, y por último vamos a restar la altura A menos la altura B para encontrar delta H. Entonces, ¿cómo encontramos A y B de esos dos triángulos rectángulos? Por Pitágoras, ¿verdad? Y restando al final nos va a dar delta H. Entonces me quedaría trabajando Pitágoras de este triángulo que tengo acá, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. 60 al cuadrado va a ser igual a 26 al cuadrado más a cuadrado. Despejando y sacándole raíz cuadrada, me quedaría que ese lado que nosotros le hemos llamado A va a ser igual a la raíz cuadrada de 60 centímetros al cuadrado menos 26 centímetros al cuadrado. Al utilizar la calculadora, esa distancia nos va a dar que A va a ser igual a 54.074 centímetros. Ya vamos a conocer toda esta altura que tengo acá, que sería toda esta distancia que tenemos, ¿verdad?, en representación de esa figura. Entonces nos quedaría que encontramos la altura A, 54.074 centímetros. Lo mismo vamos a hacer con este triángulo que tengo acá, ¿verdad?, que el triángulo menor, para encontrar el lado B. Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. 59.96 centímetros al cuadrado va a ser igual a 26 centímetros al cuadrado más B cuadrado. Despejando B,
y sacándole raíz cuadrada nos quedaría que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 59.96 centímetros al cuadrado menos 26 centímetros al cuadrado. Utilizando la calculadora, B nos va a dar como resultado igual a 54.030 aproximado centímetros. Entonces ya tenemos la distancia B y la distancia A. Si puedo referenciarme en la figura, ¿verdad? Si yo le resto a la altura A o a la distancia A menos la altura o distancia B, voy a encontrar delta H, que es lo que me pide el ejercicio, que según este ejercicio nos tiene que dar como resultado 0.4 milímetros. Entonces ya conozco la distancia A, ya conozco la distancia B y por diferencia vamos a encontrar delta H. Vamos a trabajar en este espacio que tengo acá porque ya no tengo ahí oportunidad de terminar este ejercicio. Me quedaría entonces que delta H va a ser igual a la resta de la distancia A menos la distancia B. ¿Cuánto vale la distancia A? Bueno, aquí lo representamos como 54.074 centímetros menos la distancia B, 54.030 centímetros. Al utilizar la calculadora, nos va a dar como resultado que delta H va a ser igual a 0.04 centímetros. Entonces, la respuesta la trabajamos en centímetros y la respuesta que da este ejercicio es en milímetros. Entonces, solo pasamos los centímetros a milímetros, verá que un centímetro es igual a 10 milímetros. Nos quedaría entonces que la altura delta H va a ser igual a 0.4 milímetros para verificar con la respuesta que da este ejercicio. Al utilizar la calculadora, pues nos vamos a dar cuenta que nos hemos pasado un poquito más de 4 milímetros, pero para llegar al mismo resultado que nos proporciona este ejercicio, pues lo hemos dejado así. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio, el procedimiento que utilizamos para encontrar la altura delta H, que fue pues lo que en este caso por el cable se encogió cuando pasó de una temperatura mayor a una temperatura menor. Esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.